Les pido el favor, vamos a tener una palabra de oración antes de seguir al estudio hasta a donde el Señor nos va a guiar. Padre Celestial, amado Señor, damos gracias, Señor de la gloria, por la oportunidad que tenemos, Señor, en este momento de abrir tu palabra, Señor, de expresar tu palabra y también de vivir tu palabra. Te doy las gracias, Padre Celestial, por tu presencia en medio de tu pueblo aquí reunido, Señor, y por medio también de aquellos que juiciosamente se han decidido conectarse para participar también de una comunión a la distancia, pero también real y efectiva. Te doy las gracias por tu palabra, Señor, en Marcos capítulo 6, versículos 7-8, donde estamos aprendiendo principios nuevos, pero también prácticos, Señor, de cómo debe ser nuestra vida de iglesia. Ayúdanos, Señor, a entenderlos y a vivirlos para la gloria tuya. Te pido estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, les invito a que vayamos a Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículos 7-8. Pero antes de esto hay un verso en Efesios capítulo 4, que quiero recordar como una forma un poco jocosa, digámoslo así, también en vista de lo que sucedió ahorita con el último himno, ¿no? No fue culpa de Miguel, en verdad, pero hubo un pequeño desacuerdo ahí en el canto, ¿no? Pero no es la razón de que Miguel diga de pronto no, dirigí mal, ¿no? Miguel lo ha hecho muy bien. Pero algo interesante que nos lleva a funcionar en el aspecto de ser un cuerpo es estar bien concertado. Sí, esa es como la palabra que me vino a la mente cuando vi ese desajuste ahí. Pues Miguelito intentó y vamos ahí aprendiendo, pero le animamos, ¿cierto? Y oramos por él para que siga adelante. Ellos están anotados en el planeador para un jueves por medio estar compartiendo las direcciones, y agradezco de verdad de corazón la disposición de los chicos que se han dispuesto para estar aquí adelante también, y animamos a los demás hermanos que puedan también asumir esa responsabilidad. Dice Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y la palabra que me vino a la mente es precisamente la que menciona aquí Efesios, de bien concertado y unido, ¿no? De la palabra concertado viene el término concierto, ¿no? Del concierto quiere decir que todos los instrumentos que cantan en una sinfónica o en una filarmónica o en un grupo deben estar concertados, ¿sí? En un mismo tono, en un mismo sentir, y obviamente guiados y dirigidos por el maestro por excelencia, que es el Señor. Nuestra tarea como iglesia es estar bien concertados. Por eso dije de una manera como jocosa también que Miguel no se preocupe por eso, porque todos estamos aprendiendo, y salir de los estudios vamos a aprender y vamos a seguir aprendiendo a ser un pueblo de Dios y un cuerpo de Cristo bien concertado. O sea, que el concierto suene perfecto, ¿no? Los que saben de música y en cierta manera tienen el oído educado para la música saben cuando hay un descuadre en alguna de las notas, ¿no? Pero vamos acomodando porque tenemos al maestro por excelencia, que es el Señor, que va guiando y va acomodando a cada uno en su lugar para que la iglesia, el cuerpo del Señor, funcione en un buen concierto. Para eso el Señor nos lleva a Marcos capítulo 6. Y el Señor me ha confirmado, hermanos, a través de estos meses, la responsabilidad, en verdad, que tenemos como iglesia y como liderazgo también. Y cuando hablo de liderazgo, hablo de todo aquel que en el cuerpo local ejerce una función de liderazgo, ¿cierto? Y cada cual sabe en qué momento y en qué circunstancia y lugar está ejerciendo una función de líder. Por ejemplo, los padres ejercen la función de líder con sus hijos. Los esposos o las esposas, pues con su contraparte, obviamente, un liderazgo, ¿no? En la iglesia del Señor, los que enseñamos, valga la redundancia, ejercemos un liderazgo. Pero también un liderazgo en quienes aprenden, porque están fijándose, obviamente, están respetando el liderazgo que se está de esta forma ejerciendo. Y eso tiene que ver con sostener y como seguir despertando el crecimiento y la consagración por la que hemos orado por mucho tiempo y que hemos esperado y ahora estamos viendo aquí en la congregación. Entonces, hermanos, para mí no es casual que los temas que se han visto en estos últimos meses no fue algo traído de los cabellos, como que acuñar un tema que se acomode, no.
Fue el Señor el que ha acomodado los temas para que nosotros sigamos creciendo concertadamente, bien concertados y bien unidos. Dicen que en todo el cuerpo, dice, concertado y unido entre sí. Entonces, hermanos, los temas que hemos estado viendo, yo creo que son los temas que están haciendo falta para completar, no porque no lo estemos viviendo, sino porque necesitamos como practicarlos más, que nos van a ayudar y nos van a permitir seguir recibiendo bendición de Dios y crecimiento del Señor. Ese es el punto que quiero recordarles en esta corta introducción. Entonces, hermanos, el Señor quiere ancianos pastores consagrados y conscientes de su responsabilidad delante de Él, líderes delante de Él. Y por eso estamos también motivando a los hermanos y hermanas responsables los sábados. Las damas tienen su lugar. El enfoque de las damas no es crear una reunión social de damas, ¿no? El enfoque principal de damas es enseñar la palabra para que las damas se involucren en el aspecto funcional de la iglesia. Y los caballeros, los hermanos también responsables, consagrados dentro de la iglesia, hablo también de los varones que están entendiendo lo que significa ser un siervo y no solamente un servidor ocasional. Esa es la idea del estudio. Y el Señor también quiere y necesita que la iglesia, su esposa, aprenda, entienda, practique, ¿verdad?, la importancia de la unidad en el cuerpo. O sea, ese es un tema que lo conocemos, pero que hasta el momento no le hemos dado la importancia que merece en este contexto que estamos viviendo. Siempre nos hemos caracterizado por ser una iglesia unida, pero el Señor en realidad debe y quiere, en realidad, yo lo veo así, madurar más esa unidad, o sea, que sea más vivencial y práctica, y de una manera obviamente más real lo que significa ser uno en Cristo. Yo tenía el curso y se me quedó atrás el curso del Verbo de Dios, lo iba a presentar acá y lo dejé atrás ahí, cosas de la vejez ya de los años. Hermanos, el Verbo de Dios, hagamos de cuenta que está acá, es una manera donde vamos a poder iniciar una forma práctica de aprender y conocer lo que significa, gracias amor, de lo que significa la unidad, ¿no? Por eso estamos motivando a que los hermanos y hermanas busquen a un compañero en la congregación para servir. ¿Y en qué digo servir? Pues porque la realidad del servicio tiene que ver con varias cosas. Y eso tiene que ver con Marcos 6, 7 al 13, lo que estamos viendo en Caballeros, en Hechos capítulo 6 en adelante, el diaconado y los ancianos, lo que estamos viendo con los temas de la iglesia local. Y hoy hablando con un hermano, mire el Señor cómo ha guiado las cosas. Yo me quedé callado porque hablando con un hermano que va a venir el domingo a enseñar, él me dijo: Carlitos, ¿qué tema quiere que dé? Y yo le dije: hermano, ¿qué tema le ha puesto el Señor? Así, literal. Y él me dijo: tengo este tema. Hermano, y el tema que él va a tratar, y no lo adelanto porque le dañaría el menú, por decir así, tiene que ver la sorpresa con lo que estamos viendo. Yo quedé hasta sorprendido, dije: hermano, alguien dijo: no, es que lo que tengo, eso es lo que el Señor me ha guiado. Y el tema en cierta manera tiene que ver con la unidad, ¿verdad? Bueno, vamos a dejar ahí porque igual me adelantaría como a dar tips del tema que el hermano, pero tiene que ver con lo que estamos viendo. Dije: gloria a Dios, le dije al hermano. Por eso, en cierta forma, cuando me preguntan qué necesidad en la iglesia, yo en realidad digo: ¿qué le ha muestro el Señor? ¿Verdad? ¿Qué ha muestro el Señor para que alimente al pueblo de Dios? Entonces, Marcos capítulo 6, versículo 7 al 13. Yo espero en el Señor, hermanos, de verdad, y tengo esa esperanza y sigo orando y no la perdemos, obviamente, porque es lo que estamos viendo, de que ustedes, hermanos, pueblo de Dios, mis hermanos y mis consiervos, de cierta manera, en seguir avanzando en el crecimiento de iglesia, puedan verdaderamente seguirme en los estudios en su propia casa, estudiando el texto que vamos a ver, porque el Señor también tiene de una manera personal que mostrarles algo. Yo hablo de lo que el Señor a mí me muestra, o sea, lo que me enseña. Créame, no ha sido fácil, porque me ha estado, la palabra es redarguyendo fuertemente a mi ser, a mi alma, de las cosas que yo humanamente o como persona o como creyente en un cuerpo local estoy olvidando, o he olvidado, o he descuidado. Saquemos el punto de que por la gracia de Dios en la posición que estamos, más responsabilidad tenemos, y eso es una carga emocional que yo lo he dicho, pero solo lo recuerdo, no es por victimizarme, pero es para que ustedes estén orando y estemos orando los unos por los otros, ¿no? Gálatas capítulo 6 versículo 3 dice: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de
Cristo, ¿cierto? Entonces, hermanos, tenemos y debemos estar en realidad atentos, debemos estar cuidándonos los unos a los otros en ese aspecto de sobrellevar las cargas. Y eso significa también el aspecto de iglesia y como cuerpo. El Señor empieza en Marcos 6, 7 al 13, dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. En Lucas capítulo 19, 13 creo que es, ya les digo el verso, el Señor, en cierta manera dice, eso está en Lucas 9, el Señor dice, usa el término dando la idea en Lucas capítulo 9, y voy a leerlo porque aquí lo tenía, Lucas capítulo 9, dice el Señor, muy bien, en Lucas capítulo 9, versículo, cuando el Señor los envía, dice, habiendo reunido a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí, quedad allí y de allí salir. Y esto nos enseña los principios que el Señor nos está recordando. También en Mateo les dice, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad, ¿verdad?, sobre los espíritus. Y eso es lo que vamos a tratar de llegar hoy a ese punto. ¿De dónde radica nuestra autoridad? En realidad no es poder, no es un poder nato en nosotros, aunque la palabra de Dios dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino poder, amor y dominio propio. Pero es el poder que ejercemos o que ponemos a funcionar en realidad, o que activamos, valgan esas palabras para que me entiendan, para poder cumplir así el mandato del Señor. Y en este caso el Señor dice, comienza a enviarlos de 2 en 2. Antes de eso, Él tiene que confirmar el llamado a los suyos, porque Él no envía a cualquiera, no cualquiera está apartado por el Señor para cumplir una función, aunque en realidad en el aspecto de iglesia todos sí tenemos una función. ¿Y cómo comienza el llamado? Y vamos a Mateo capítulo 9, cuando el Señor habla, y tomando ahí una pequeña como hilo, porque hemos estado repasando 3 jueves sobre el tema de asuntos de la iglesia local, y el próximo que viene es muy importante. Y ahora retomamos aquí, dice que el Señor, ¿dónde comenzó el verdadero llamado? Cuando Él vio las multitudes. Mateo capítulo 9, versículo 36. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Son 3 palabritas, ¿no?, que están aquí en este aspecto. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Y más adelante dice, orar al Señor por el servicio, en cierta forma. Ahí es donde comienza el verdadero llamado para todos nosotros. Ver las necesidades entre nosotros y a la vez en el evangelio que necesitan escuchar afuera, tener compasión por ellas y tener compasión entre nosotros, que tiene que ver con la misericordia práctica, y orar al Señor por el servicio, porque no todos están llamados a servicios específicos y notorios. Algunos muy naturalmente quieren resaltar, ¿no? Es un aspecto muy natural y humano, pero no todos están llamados a ser visibles. Sin embargo, sí estamos llamados a ser importantes en el cuerpo local, ¿verdad? Entonces dice, llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Entonces, este es el momento, hermanos, de crecer en la fe y de crecer como iglesia, entendiendo los principios que hemos visto sobre el pastorado, el ministerio de la misericordia, que ejerce ciertos hombres llamados diáconos, que estamos viendo los sábados, la unidad en el servicio, importante también para poder extender el evangelio de una manera efectiva. Entonces, todo comienza con un llamado personal. ¿Han sido ustedes llamados? Sería la verdadera pregunta. ¿He sido yo llamado? Pablo dice en Romanos 1, 5, 6, y les voy a leer más bien en la versión Reina Valera, porque yo tengo aquí Nueva Traducción Viviente. Romanos 1, 5 y 6, dice Pablo, o dice el Señor por boca de Pablo, recordándonos algo muy importante. Dice Romanos 1, 5 al 6, hablando desde el versículo 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. O sea, el Señor nos ha hecho un llamado. ¿Nos ha apartado para qué? ¿Para qué nos ha apartado el Señor? Lo principal, para
salvación, ¿cierto? Porque usted no puede llegar al reino de los cielos, no puede llegar a la presencia de Dios si no es salvo, es así, si no ha nacido de nuevo. Puede ser lo religioso que quiera, puede ser lo siervo que quiera en la iglesia, puede ejercer ministerios, que son los servicios más como visibles, que son los que da el Señor de igual manera, pero si usted no ha nacido de nuevo, es perdido. Entonces hay que entender primero que hemos sido llamados a ser parte de un cuerpo. Hermanos, ese es un concepto y una enseñanza que poco se ha vivido en la iglesia de una manera que se aprenda y se viva, valga la redundancia. Tenemos o debemos entender que hemos sido llamados a ser parte de su cuerpo. Y solamente los que somos de Cristo vamos a pertenecer a ese cuerpo místico llamado como la iglesia. Cuando veamos el asunto de la iglesia, el tema del cuerpo, que va a venir dentro de dos o tres semanas, vamos a ir a estudiar unos versos en Génesis. ¿Dónde comenzó? ¿De dónde salió el concepto que la iglesia es un cuerpo? ¿Cierto? Y Pablo lo menciona, ¿no? Lo menciona, por ejemplo, en Efesios, y eso es algo que va a tener que va a hablar el hermano el domingo, la iglesia como un edificio y como labranza. Entonces, ¿de dónde surge ese término? Obviamente viene de Dios, pero Pablo, ¿de dónde lo saca? ¿Cuál es el contexto bíblico? Vamos a ir a Génesis. Y en Génesis capítulo 1 y 2 se nos habla de dónde viene el concepto de que la iglesia es un cuerpo. Que Jesús es la cabeza y a la vez el esposo de su amada. Entonces, hemos sido llamados. Ustedes son parte muy, muy importante. Mi oración siempre y constantemente es que haya conciencia en nuestros corazones, hermanos, de que cada uno de ustedes que están allí en Zoom, están aquí presencialmente, entiendan verdaderamente que nosotros somos parte de un cuerpo llamado iglesia, ¿cierto? Llamado iglesia. Muy bien. Segundo, debemos entender, tengo segundo porque te había hecho el primero, debemos entender y conocer nuestro llamado. ¿Por qué se reúne usted? ¿Se ha preguntado? ¿Por qué me congrego acá? ¿Por qué vine acá? ¿Cierto? ¿Qué función debo cumplir donde me congrego? Porque Dios no lo trajo en realidad a ser un adorno en la iglesia. Siempre lo hemos enseñado acá. Pero como uno no puede jalar a las personas para que obligadamente hagan algo, si no es de corazón no sirve. Por eso uno espera que la motivación sea natural, ¿no? Fluya por el Espíritu Santo. Y yo, en lo personal, yo agradezco mucho a aquellos de entre ustedes que sean de una manera natural y voluntaria se han ofrecido a servir a la iglesia en aspectos muy sencillos, que algunos dirán, ¿pero qué? Pero que son muy importantes, ¿no? ¿Me entienden lo que quiero decir? Entonces, ¿por qué me reúno? Dios, ¿por qué me trajo acá? Yo sé que ustedes oraron para venir acá. Nosotros cuando comenzamos a reunirnos acá estábamos volando, estábamos asistiendo a San Francisco y por diversas circunstancias pues estábamos así como en un... No, ni para aquí ni para allá. Pero cuando la iglesia se formó acá decidimos como familia venir a reunirnos aquí a la zona sur, pues por varias circunstancias. Además estamos en el sector aquí, vivíamos en Bucarica, ¿cierto? Creo que ya había en Bucarica o en Hacienda San Juan, ¿cierto? Hacienda San Juan, ¿cierto? Y decidimos venirnos para acá, que era más cerca, ¿no? Pero el Señor también nos hizo preguntar, bueno, ¿y ustedes por qué se van a congregar allá? ¿Cierto? Y aquí testiga Claudita, porque Claudita estaba asistiendo acá con mi amado Pedro, y habían otros hermanos, y aquí comenzamos, bueno, ¿cómo vamos a funcionar como iglesia? ¿Cómo se funciona? Y por eso empezamos a escudriñar la Escritura. En realidad comenzamos como localmente, como los hermanos que se reúnen en sus casas. De igual manera nos estamos reuniendo en la casa grande llamado el local bíblico en Santa María. Y eso nos ayudó a entender cómo voy a funcionar dentro de la iglesia local. Y eso tiene que ver con Marcos capítulo 6. También, ¿quién es el que nos llama? Entonces recordemos que estamos al Señor sirviendo, ¿no? Entonces, por eso vale, bueno, hay cansancio, yo sé que hay agotamiento, algunos vienen de lejos, otros vienen de cerca, otros, bueno, hay muchas circunstancias que solo el Señor conoce. Podemos estar agotados físicamente, pero espero en el Señor que en nuestro espíritu, amados hermanos, no lo estemos, ¿no? Que en realidad o que en verdad podamos decir, hermanos, que el que nos motiva y el que nos guía está siendo el Señor, el que está poniendo en nosotros el querer como el hacer. Entonces, y otra cosa que tenemos que entender es para qué nos está llamando. Y vimos eso, la última enseñanza hace como 4 semanas sobre este tema en Marcos, ¿no? Lo que cuenta, y lo leo en la Nueva Traducción Viviente, 1 Corintios 3, 7, de Pablo dice, lo que cuenta no es el que planta ni el que riega, sino el que produce el crecimiento, que es Dios. Porque somos colaboradores con Dios.
y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia que Dios me ha dado, yo puse los cimientos, dice Pablo en la Nueva Traducción Viviente. Entonces debemos considerar que Dios, el Señor, está formando en nosotros para ser piedras vivas en un edificio llamado iglesia, no ese edificio de piedras humanas, de ladrillo y cemento, no, en un cuerpo vivo que se llama la iglesia. Cada uno de ustedes, mis amados, es ese ladrillo, usemos ese término que me ayuda a dar la idea, esa piedrita que va formando un cuerpo que debe ser fuerte, debe ser unido, debe estar concertado y debe entonces avanzar, no quedarse ahí estático, sino avanzar a cumplir el propósito para el cual el Señor nos ha llamado. Pablo dice una verdad, dice así que en 1 Corintios 4, 1 al 4, dice así que a Apolo y a mí considérenos como simples siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. Entonces, ¿quién es el administrador? ¿El que está adelante? ¿O todos nosotros? Porque la palabra dice que todos somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así que cada uno de ustedes darán cuenta al Señor de cómo administren. Humanamente somos administradores, de pronto en la economía, pésimos administradores. Yo no soy buen administrador en muchas cosas. Mi esposa tiende a ser más administradora en otras cosas, yo tiendo a ser administrador, pero los dos fallamos en otras áreas. Pero en el aspecto espiritual, en el aspecto de iglesia, no podemos fallar. No podemos errar, hermanos, porque estamos administrando ¿qué? Lo que es de Dios, lo que es del Señor, y cada uno de ustedes es del Señor. Ahora dice, en cuanto a mí, y a esa palabra, pues, está en la Nueva Traducción, yo la copié y pegué, pero me llamó la atención. En cuanto a mí, dice Pablo, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. Tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga razón. Entonces están ustedes ante un ser humano frágil, y ya estamos entre seres humanos frágiles, en errores, en posibles pecados también que hay que estar cuidando, pero con el deseo de crecer en el Señor. Todos nosotros estamos en esa posición ahora delante del Señor. Entonces, hermanos, fuimos nosotros llamados por Jesucristo. ¿Cuál sería la respuesta? Sí, ¿cierto? Llamados, ¿cierto? Para salvación. ¿Fuimos llamados al ministerio? Tal vez, ¿no? Tal vez, porque hay ministerios de la enseñanza, de la alabanza, hay ministerio de ofrendas, ¿sabían? Eso está en 1 Corintios 12, 5 al 6. Tal vez no, cada uno ha sido llamado a un ministerio en particular que el Señor mismo pone. Es el Señor, no es el pastor, ni los ancianos, ni el liderazgo, ni nada de eso. Es realmente el Señor. Y de una manera particular está en 1 Corintios 12, 5 al 6. ¿Fuimos llamados a servir? Definitivamente sí. En el ministerio hay que mirar dónde nos tienen. Eso tiene que ver con los dones. Eso lo van a hablar el domingo en la enseñanza. Dones, labranza y edificio. Estoy adelantando mucho, pero es para que sepan de qué va a ser el menú de este buen domingo. Yo sé que va a ser una buena enseñanza. Obviamente va a venir el hermano Jorge Pinzón y tiene que ver con estos temas. Por eso yo quedé sorprendido. Mire el Señor cómo está guiando los temas que estamos necesitando oír para vivir. ¿Sí? Entonces, hermano, en las parejas, en este caso, porque el Señor comienza enviando de 2 en 2 parejas. ¿Por qué el Señor envía de 2 en 2? Bueno, en las parejas que estamos formando para trabajar, comenzaremos con la oración. En la motivación que estamos teniendo con el curso, no es solamente porque Claudia es la directora de escuela de cursos Emaús, sino porque este curso nos va a motivar ¿a qué? A conocer al Señor y también a que estemos orando, porque la pareja que se forme, por eso dije que, pues no esposo, no porque no se pueda, porque es necesario conocer con quién más puedo servir, ¿verdad? Entonces debemos comenzar con la oración. Si no estamos orando, hermanos, es inútil. Además es un trabajo humano y de poco éxito. El Señor llamó la atención de los 12 y después de los 70 fue la importancia de la oración y la intercesión. Por eso Él dice en Mateo, rogad al Señor de las mies que envíe obreros a su mies. Entonces, hermanos, los grupitos, las parejas que se están formando, estudiando el curso, ¿cuál sigue después de este, Claudia? ¿Cuál seguiría? Bueno, este es el verbo y después sigue el siervo de Dios, que tiene que ver sobre Marcos. Entonces, oración, primero, las parejas que están conociéndose,
Yo he visto, y lo voy a poner de ejemplo porque fue lo que vi, con todo respeto. Vi a la hermana Marisol y a Esthercita allá en el kiosco estudiando, muy juiciositas, ¿no? A mí quise tomarle la fotico porque muy bonita se viene allá. Ojalá si estaban estudiando, hermana, o adelantando cuaderno. Ya no terminaron, qué bueno, muy bien. Pero deben estar empatándose ya con Esther, orando. Esther, voy a su casa, oramos. Esther, viene a mi casa, oramos. Esther, venga a la reunión y oramos. Oren. Entonces, en las parejas que estamos formando para trabajar, comenzaremos también con preparación. Por eso estamos acá, hermano, para prepararnos. Usted no puede salir a la batalla si no conoce con qué va a batallar, ¿no? Y en realidad el Señor por eso dice, les da a ellos toda autoridad, no el poder, porque toda autoridad que vamos a ejercer es en el nombre de aquel que representamos, ¿no? Yo puedo ir en el montón hay unidad, por ejemplo, nadie puede resistir. Doy un ejemplo, si yo fuera a discutir con alguien, o alguien fuera a discutir conmigo, por ejemplo, a violentarme a mí, pero yo tengo atrás 20 que me cuidan, ¿usted cree que una persona se atreve a violentarme? No, veo 20 que lo están cuidando y ya. Bien, en la unidad hay fuerza, esa es como la idea que quiero decir, puse un mal ejemplo, no sé, pero es una manera. Ahorita vamos a tener unidad en la salida a Catay, ¿no? Recuerden, para el día 19, vamos a estar aquí temprano para salir y llevar a los que puedan, a las 9 en Catay para ir, están todos los de la comunión, hermanos, perfectamente esperando y todo se está preparando. ¿Para qué? Para que tengamos unidad, para que tengamos compañerismo y también, para no alejarme del punto que acabo de tocar, preparación. Eso tiene que ver también en cierta manera, prepararnos, conocernos. Y el Señor llama la atención aquí a los 12 en Marcos y después a los 70 de la peligrosa tarea a la cual ellos iban a ser enviados, ¿verdad? No hay que ocultar los peligros, hermanos, que mientras estemos en el Evangelio seremos perseguidos por ser del Evangelio. Y es algo que este gobierno impío en el cual estamos por la voluntad de Dios ha amenazado, y lo dijo, y el hombre lo está haciendo de una manera velada, porque ya por ahí he escuchado algunas normas que están ocultamente tratando de pasar en el Congreso, que tienen que ver con restricciones a la fe cristiana, ¿verdad? A toda clase de fe. Entonces, ¿cómo van a actuar? ¿Cómo vamos a actuar cuando el Señor dice, vea, Él no da una promesa engañosa o el éxito en todo? Es posible, hermanos, que venga la persecución sobre el pueblo evangélico, sobre el pueblo de creyentes. ¿Cómo actuará usted si no está preparado? ¿Cómo fortalecerá usted la fe o simplemente saldrá en desbandada, disparado y si te vino con ellos? ¿Usted los conoce? No, yo con ellos no, yo nunca no los conozco, ¿no? Pero puede pasar, hermanos, hay testimonios, yo he leído testimonios en lugares donde se persigue el evangelio, que los débiles, muchos traicionaron, algunos incluso se rindieron tras el tormento, acusando a sus hermanos y revelando los nombres de sus hermanos, quién era y dónde era. En China, yo eso sí lo he leído y es textual, a los pastores que descubren en la predicación del evangelio confiscan sus bienes y por ley en China son 10 años de cárcel en trabajo forzado. Eso no es oculto, es ley allá. Entonces imaginen cuando llegue el momento, ¿por qué en Irán? Yo no lo digo con temor, pero es el ejemplo que siempre ha sucedido, van a la cabeza. Por eso Satanás va a buscar darle a la cabeza, o le da al líder, o le da al padre, al esposo, o le da al que está ejerciendo un ministerio que llega a unas hojitas a aprender, siempre al que va adelante. Entonces, hermano, él dice, yo los envío como corderos en medio de lobos. ¿Se imaginan esa imagen? Corderos en medio de lobos. ¿Qué pasa un cordero en medio de un lobo? Se lo comen. Es que esa es la idea. Pero ¿por qué ellos no fueron comidos? En cierta forma. Y ellos regresaron después, porque estaban, ¿qué, hermano? En cierta forma, porque ellos iban en el nombre de. Si ellos hubieran ido como los hijos de un tal Exeba, ¿conocen el caso Hechos? Que vieron que los apóstoles expulsaban demonios y los hijos de un tal Exeba, dicen Hechos, en el nombre de Jesús salga, y el demonio les dijo, yo conozco a Pablo y conozco a estos, pero a usted no los conozco, y tácate, les dio una repela y los golpeó y los... ¿Sí? Hay que ir en el nombre de alguien, no en el nombre de mi denominación. Aquí no somos denominacionales, hermanos, somos un grupo de hermanos sencillos. Por la gracia del Señor disfrutamos un local bonito, pero no somos denominacionales, somos en ese aspecto como la iglesia principal, la iglesia primaria, ¿no? Nos reunimos aquí, pero vamos en el nombre del Señor, hermano, no en el nombre de denominación, ¿no? De nada de eso. Y por último, en las parejas que estamos formando para trabajar, hermanos, debemos comenzar con consagración y fe.
Porque de nada sirve que estemos enseñando esto si usted no tiene un corazón dispuesto. ¿Qué significa un corazón dispuesto en esto? El Señor le recomienda a los 12 y después a los 70 la consagración completa a la obra que iban a emprender. Por ejemplo, da el ejemplo y más adelante cuando lleguemos allá lo vamos a hablar. Absténgase de la codicia. ¿Cómo dijo el Señor eso? ¿De qué manera les dijo el Señor eso? Absténgase de la apariencia de codicia, de amor al dinero, del lujo. El Señor les dice, vayan con ánimo contento. Él dice, miren, no se provean de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Una de las cosas que el Señor me reprendió cuando tenía mi primer trabajo, a mí me gustaba andar con plata en el bolsillo. Era una tontada, porque yo andaba con plata en el bolsillo. ¿Qué sentía uno cuando tiene plata en el bolsillo? Seguridad, ¿no? Se sentía como tranquilo, ¿no? Como que... Y esa plata, cuando el Señor nos trajo la prueba, se esfumó. Mi esposa es testigo, con una niña de 1 año, quedamos así. Y lo único que pudimos hacer, hermano, fue mirar al Señor, y el Señor nos fue fiel. Nos sacó, como dicen vulgarmente, la pata del barro, ¿no? Pero tuvimos que sufrir, y para eso tuvimos que consagrarnos, hermanos, en verdad, tener ánimo contento con lo que tenemos, ser agradecidos. Yo lo aprendí muy personalmente. Aunque yo soy exigente, el gordito es exigente, pero cuando nos tocaba comer huevito con arroz, comíamos huevito con arroz. Ahorita ya pido más la presita de carne, aunque está cara. Mi esposa hace magia, ¿no? No sé cómo hará, pero ella está haciendo magia, haciendo rendir la proteína. Creo que la proteína, ¿no? Los pollos, ¿cierto? Las carnes, hoy medio pescado. Miren, eso es gracia de Dios. Entonces, pero en este caso, Él les dijo, mire, no se provean de oro, ni plata, ni cobre, ¿no? No se provean ni de alforja, ni de 2 túnicas, ni de calzado, porque el obrero es digno de su alimento. Y en ese caso había un contexto cultural muy importante, ya lo mencionaremos. Pero también lo que vimos en el compartir del hermano Pablo Javier sábado. ¿Se acuerdan que dijo? No pondrás bozal al buey que trilla. Cuando habló del sostenimiento a los obreros, a los pastores, porque lo habló directamente basado en 1 de Timoteo capítulo 5. No pondrás bozal al buey que trilla, porque el obrero es digno de su salario. Y eso es lo mismo que está aquí, es digno de su alimento. Y dio un ejemplo muy real, ¿no? Muy bonito, cuando se segaban los campos, el agricultor dejaba que el ganado comiera de lo que caía. Pero habían unos tan egoístas y tan duros de corazón que le ponían bozal al animal y el animalito no podía comer. Entonces es lo mismo que puede pasar en una iglesia de sana doctrina, que el pueblo le ponga bozal a quienes merecen recibir el sustento de la misma congregación por su servicio a la iglesia. Y eso también tiene que ver con las ayudas mutuas que tenemos los unos con los otros. Y dice aquí, comenzó a enviarlo. Entonces, ¿por qué Él envía? Porque Él es el Rey soberano, hermanos, ¿no? Y Él nos invita a cooperar con Él. ¿Nos necesita? ¿El Señor nos necesita? No, pero por su misericordia tiene un plan. No sé ustedes, pero en el caso mío es maravilloso entender. O sea, yo luché mucho de joven con la inseguridad. Ya no, yo ya soy un hombre maduro de 60, ya no se me mueve la aguja. Pero de chico yo luchaba con la inseguridad, yo era muy inseguro. Pero unas cosas que el Señor me reafirmó en mi fe fue entender quién soy delante del Señor. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Qué soy delante del Señor? Humanamente podía tener todas mis flaquezas y debilidades, pero en el Señor yo sé lo que soy porque la palabra me dice lo que soy. Eso es lo que somos ahora también. Él llamó a los 12 para que estuviesen con Él. Cristo nos ha llamado a nosotros para que estemos con Él, para entablar una relación de amistad con Él, para prepararnos. Eso es lo que hacemos en la iglesia. De pronto, bueno, siempre Carlos, es necesario que otros hermanos también asuman su tarea de ayudar a preparar el pueblo de Dios, pero yo lo hago con gusto, ¿no? Entonces, y dice, y luego envió, o se dice, aquí como es el contexto, también se está en Juan, envió como sus amigos a aquellos que estaban necesitados, porque usted no puede ir si no tiene misericordia. Satanás ha estado atacando la misericordia en la vida de nosotros de alguna manera. Cuando usted cierra su corazón a la necesidad de un hermano, está haciendo falta de misericordia. Y la necesidad no tiene que ver solamente con dinero. Algunos piensan, que es por plata. No, la necesidad y la misericordia tiene que ver con situaciones espirituales, las cargas. Por eso debemos reunirnos para orar, ¿no? Para darnos, en oración, abrazar y sentir a mi hermano con el cual estamos los dos delante del trono de Dios, hermanos, clamando en verdad, pues valga la ilustración, en perfecta debilidad y agonía por aquellos que están en sufrimiento, que están enfermos, que están espiritualmente decaídos.
los que están desviados, porque esa es la tarea de los que en realidad formamos parte del cuerpo de Cristo, es cuidarnos los unos a los otros. ¿Dónde y cuándo comenzamos a ver las necesidades? Entre nosotros mismos. No creceremos como iglesia, en verdad, hasta no aprender a crecer en la iglesia. Y para eso tenemos que aprender a cuidarnos, hermanos. Nos guste perdonen el ejemplo, así nos guste o no nos guste, porque mi hermanito, de pronto Miguel no me caiga bien en alguna cosa, lo cual no es cierto, quiero aclarar, pero es ilustración, Miguel, tranquilo. Pero yo estoy llevado y obligado, entre comillas, por amor a Cristo, ¿a qué? A amarlo y a soportarlo, a sostenerlo, ¿no? Soportarlo, sostenerlo, soportarlo. Sostenerlo, soportarlo. Ese es el concepto que está en Gálatas. Y tenemos que hacerlo. Ese no es trabajo del pastor, ¿no? De tener que soportar. Y a veces el trabajo es sobrecargado por eso. Porque por eso la palabra de Dios dice que eso encarga a hombres fieles. La carga a veces tenemos que aliviarlo. Estamos aún buscando el compañero ideal que tenga ese mismo sentir en el Señor, que quiera trabajar con Carlos. Y yo he visto ya hermanos en esa calificación, y me alegra mucho esos hermanos que están creciendo en ese aspecto de sentir empatía y amor por las cosas de la iglesia, más de lo que hace un tiempo había. Y dice, comenzó a enviarlos. ¿Qué significa la palabra enviarlos? Aquí en Marcos, yo estoy en Marcos, pero aquí me abrí en Mateo. Dice, comenzó a enviarlos de dos en dos. La palabra enviar, ¿saben qué significa la palabra enviar en griego? Apóstelo. De ahí viene la palabra apóstol, ¿no? De ahí sale la palabra apóstol. Cuando en la Biblia se habla de apóstoles, son los que han sido enviados. Pablo habla de varios apóstoles, no los voy a mencionar, pero habla de unos y usa los términos que son apóstoles. Por ejemplo, Epafrodito fue un apóstol, fue enviado a llevar una ofrenda, ¿cierto? Cuando usted es enviado por la iglesia a una labor, es un apóstol. Entonces, por eso no creo en los que se denominan apóstoles de la noche a la mañana y uno los corcha y dice, ¿usted quién lo mandó? Si uno tuviera la oportunidad de hablar con un mentiroso, ¿usted quién lo envió? Porque eso es lo que significa la palabra apóstol, poner aparte y necesariamente enviar. Los apóstoles no son para quedarse dentro de la iglesia, ¿no? Por eso dice en Efesios, ¿no? En Efesios 4, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Por ejemplo, ¿quién sería un apóstol en nuestra vida actual? ¿Quién sería un apóstol? El hermano Pablo David, que ha sido encomendado en la iglesia del Va, otro apóstol. ¿Quién, hermana? Albertico, muy bien, ¿sí? Jorge Pinzón, ¿verdad? También, otro que se nos fue no hace mucho, pero que fue para mí, hermano Carlos, apóstol enviado. Esos son los verdaderos apóstoles. Cuando usted va en el nombre de la iglesia a llevar a alguien a algo, o vivir la vida cristiana con alguien fuera, está siendo un apóstol enviado, puesto aparte, va. Eso es la palabra apóstol. Y los comienza a enviar. Entonces, la primera misión de los 12 y después de los 70 sería limitada, corta y enfocada, ¿no? Como digo, vayan a las ovejas perdidas de Israel. Y también dice, vayan a aquellas que no tienen pastor, Mateo 9:36. Y el principio sigue vigente, pero para la iglesia, ¿cuál es? ¿Cuál es el principio de enviar? Ir a todas las naciones. Y eso implica también, ¿dónde está la primera nación a donde debemos ir? Algunos quieren ir afuera del país, quieren ir a otras tierras. ¿Dónde es nuestra primera nación? Acá, en el hogar, aquí mismo. Si no, usted no puede ejercer un verdadero ministerio en su hogar, con todos los errores y con todas las fallas que humanamente, usted no va a poder servir fuera. Es imposible, es anormal en la vida cristiana. 2 minuticos más y termino la idea. Entonces, hermanos, esta es una tarea, aquí dice, y comenzó a enviarlos en Mateo 18:20, dice, vayan y hagan discípulos. Y también dice, comenzó a enviarlos de dos en dos, seguramente a diferentes destinos, ¿verdad? El Señor dijo, ustedes van a este lado, ustedes van a este lado, ustedes van a este lado, pero Él tiene una misión específica. Entonces, esta es una de las tareas de los líderes en la iglesia, ¿verdad? Por eso necesitamos hermanos en la fe, pastores y ancianos que estén comprometidos y dispuestos a todo, a dar todo por ustedes y no por ellos mismos. ¿Qué más? Dice, y les dio autoridad. Aquí vamos a parar prácticamente, porque él tenía que darles con qué, ¿no? Con qué ir, ¿no? Vayan nomás, ¿no? Pero él les da autoridad.
Entonces, el principio que está aquí, que hemos visto de cuándo ser enviados, es la soberana voluntad del Señor. Él sabe cuándo enviar a alguien a cualquier lugar. El principio de para qué somos enviados, ¿de quién es? El primer principio es de cuándo ser enviado está en la voluntad de Dios. Dios es soberano, ¿sí? Lo entendemos así. Ahora, el principio de para qué somos enviados, ¿quién lo hace? De la Trinidad de Dios, ¿quién lo hace? El Espíritu Santo. Muy bien. Pablo tuvo un problema en Hechos 16, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Increíble, ¿no? ¿De qué manera? ¿Será que se le apareció el Espíritu y dijo, Pablo, para allá no me va? No, ¿cierto? ¿De qué manera pudo el Espíritu haber guiado a esos hombres a que por allá no fueran y se fueran por acá? Solamente la respuesta para mí es porque ellos tenían en una buena comunión, en oración y en consagración delante del Señor. Y el principio de cómo ser enviados está claramente enseñado en la palabra, ¿no? Los discípulos salen como instrumentos del Señor, siempre es en el nombre de Él. Y eso es lo que vamos a ver, hermanos, el próximo jueves. Vamos a usar 3 jueves antes de llegar al tema que estoy corriendo. No estoy corriendo, pero hay tanto, hermano, que me tiene la cabeza a explotar del tema de la iglesia como un cuerpo. Entonces tengo que ser muy sabio de cómo podemos enseñar eso para que no se nos pierda nada. Y eso tiene que ver, por ejemplo, hermanos, la autoridad del nombre de Cristo. A esto nos vamos a llegar el próximo jueves, a ver si logramos entender. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Qué significa? Cuando ellos salieron para ser instrumentos del Señor. Cuando nosotros salimos para ser instrumentos del Señor. Las parejas que se están formando, que ruego en el Señor se complete y todos podamos tener, en realidad por aquí decir un domingo, bueno, párense ya las parejas y no quede nadie solo, porque en el reino de Dios nadie está llamado a servir solo. Ese es un principio que se ha descuidado mucho. Algunos salen como Jesús solo, ¿sí? Como lo decía, no. Tiene que haber, ¿por qué? Porque hay un principio en la palabra, ¿no? Eso lo vamos a ver, que tiene que ver con amor, ¿no? Andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo. Si el uno cayere, el otro sostendrá. ¿Qué tal que yo fuera con el hermano Nelson a un servicio? O cuando fuimos a Barranca, me acuerdo del hermano Ricardo que va a venir en agosto. Cuando fuimos a Barranca, él nos enviaba siempre, algunas veces me tocó ir solo, a abrir el local y a presentar el evangelio. Eso era terrible porque yo era solo, pero me sentía mejor cuando íbamos, por ejemplo, con David. Cuando íbamos con David, allá nos quedábamos, o íbamos, siempre él mandaba compañía. ¿Por qué? Porque si yo me desanimo, Nelson me anima. Y si Nelson se desanima, yo lo animo. Y si los dos nos desanimamos, ahí se acabó todo. Por eso tenemos que estar muy enfocados en esto de la fe, hermano. Muy. Porque si el uno cayere, el otro le sostendrá. Ese es el concepto bíblico, hermano. Ser instrumento del Señor, servir con la autoridad del nombre de Cristo y saber también con esto, eso lo enseña Lucas, si somos aptos para el reino de Dios. Entonces vamos a parar aquí, voy a pasar mi rayita, hermano, para que entender que aquí quede. Pero vamos a ver en el próximo jueves qué significa esto en el nombre del Señor. ¿Qué significa? ¿Qué podemos hacer en su nombre? Y es algo que, pues para mí estoy aprendiéndolo, ¿saben? Estoy conociendo. Porque en el servicio del Señor nadie queda sobrando, hermano. Nadie. Ustedes aquí, de pronto los que se han ido, entre comillas, no a ir más allá de sus razones, cuando ven que se les exigen, aquí no estoy para estar acá porque aquí me piden y yo no quiero que me pidan, yo quiero recibir. Entonces no, hermano, usted está para recibir, pero también más bienaventurado es dar que recibir. Ustedes están recibiendo para que demos, nadie queda sobrando. Y en el servicio cristiano no hay desempleados, hermanos. Sí, mala paga, eso sí, de pronto en cierta manera humanamente no es la paga que usted espera, por eso algunos se enfocan en lo material y ese es el pecado, ¿no? Y caen en esos pecados, nosotros no. Entonces no hay desempleo, Dios tiene trabajo suficiente. Las jovencitas, por ejemplo los que están en alabanza, en una musiquita, extrañamos a Kevin, pensó que le tocaba la dirección, estaba asustado, y dije no, le toca a Miguel, y Miguel lo hizo muy bien, y estemos orando por Miguel, por Jenny en sus participaciones como maestra, quien rotaron ya no, ¿cómo fue con? Ya está de maestra. Imagínense, que orar por Jenny, porque ella tiene la responsabilidad de guiar a los niños a la fe en Cristo. ¿Entienden? Entonces,
Y todo esto, hermano, estemos orando por esta pareja, estemos orando los unos a los otros, los chicos de la alabanza, las hermanitas en damas, los caballeros los sábados y las enseñanzas de domingo. Todo para en un solo paquete, hermanos, en verdad, poder cumplir el propósito del Señor. Lucas 10:1 dice, designó el Señor también a otros 70. Y eso me dio la idea de que Él ya había mandado antes 70. Solo que Lucas lo menciona estos 70 primero, o los segundos. Dice, designó también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2. Entonces el Señor siempre va a tener trabajo para nosotros. Visitación, oración, ¿verdad? Enseñanza, participación. Hay mucho que hacer. No dejen solo a las hermanitas de damas, no las dejen, no. Hermanas, es tiempo. Hablo a las damas y a los caballeros. Ya es tiempo, mis amados, ya es tiempo. Es el momento, el Señor está ya para venir y es tiempo, hermanos, de que en verdad ya dejemos atrás, no digamos la flojera, pero ya el no compromiso. Es tiempo que invirtamos, porque hermanos, ¿qué es esta vida en comparación a la eternidad que nos espera? Entonces esto es muy poquitico en comparación a la eternidad que nos espera. Pero ¿qué vamos a hacer? Si no servimos acá, si no aprendemos acá, ¿cómo aprenderemos allá en su gloria? Entonces, mis amados hermanos, animo a toda la iglesia a que es tiempo ya. Eso, ese sentir, el Señor lo ha puesto en sus corazones, hermanos. Eso se ve. Lo que hemos visto en la comunión no es porque el hermano jaló, porque el líder jaló, es porque el Señor nos está jalando a todos, ¿cierto? Y yo coloqué un verso en la invitación a los caballeros, en la invitación que coloqué ver. Sí, que está en Deuteronomio. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Y este texto, aunque lo destaqué un tricito de su contexto, con todo respeto, era con un reclamo que el Señor le hacía a los de Israel por haberlo olvidado. Y Él les decía, ¿puede uno ganarle a 1000 o 10 a 10,000? Claro que sí. Y esa es como la enseñanza. Yo estoy preparando una enseñanza, me gustó ese tema y lo estoy alistando, pero ese verso me impactó. Ojalá fueran sabios, ojalá seamos sabios, hermanos. Iglesia, seamos sabios de entender esto que estamos viendo, ya sea por boca de Carlos, por boca del hermano que enseñan acá, por boca de los que damos palabra, y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Qué es lo que nos espera, hermanos? ¿Se dan cuenta? Si ustedes entendieran que la iglesia va a crecer, hermanos, tenemos que prepararnos para crecer. ¿Qué vamos a hacer si llegan 10 más, 20 más? No, hola, mucho gusto, nos vemos el domingo. No, hermanos, hay que cuidarlos, alimentarlos y también darles edificación. Y para eso estamos ustedes. Ustedes son el instrumento de Dios. Nosotros, todos somos el instrumento del Señor. Entonces, mis amados hermanos, vamos a terminar con una palabra de oración. Perdonen, extendí un tricito, pero es factible en virtud de la enseñanza. Padre Celestial, amado Señor, doy gracias, Señor bendito, en verdad, por la oportunidad que me da, Señor, en este momento, en tu palabra, Señor, poder compartir y entender a tu iglesia, enseñar esos principios, Señor, sobre el servicio, esos principios sobre nuestro trabajo en unidad como cuerpo, este principio, Señor, como pueblo tuyo, de crecer ahora, porque el crecimiento es tuyo. Y te damos gracias, Señor, porque en verdad, Señor, tú traerás un crecimiento no para gloria del hombre, sino para gloria tuya. Porque hay muchas almas, hermanos, que están descoordinados, solos y abandonados, que no saben dónde encontrar el amor, el compañerismo, dónde encontrar el crecimiento, dónde ver madurez, dónde enfocar servicio, dónde sentir el amor y el cuidado del pueblo. Y Señor, y este es el lugar también. Así nos has enseñado, Señor, y lo hemos aprendido así. Y queremos seguir de esta manera honrándote, Señor. Buena palabra, Señor, palabra tuya que es sagrada, santa, perfecta, sin error, Señor. Pero también buenas vidas, vidas de misericordia y de amor que podemos ver entre nosotros para vivirlo entre nosotros, Señor, y poderlo demostrar a otros. Señor, danos esa gracia, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.